Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de A Través de Ti. Hoy tenemos el honor de contar con la historia de Héctor Tovar. Héctor Tovar es una amistad, la cual tuve la oportunidad de conocerlo desde su adolescencia y convertirse en adulto y de conocer algunos de sus retos en este país. Héctor, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación, un honor estar acá. Héctor, Héctor, cuéntanos un poco para las personas que no te conocen. Em, ¿Cómo te describirías a ti mismo? ¿Cómo luce la vida de Héctor hoy? Bueno, como mencionaba, mi nombre es Héctor, una persona como que intenta salir adelante, divertido, carismático, dar siempre lo mejor de mí, ah, en cuestión de el día a día o con las personas con las que me rodea y enfocado en mí mismo. Héctor, ¿cómo... Cuéntanos un poco para llegar pues al punto al que llegaste acá, pero ¿cómo fue todo antes de Nueva Zelanda? ¿Cómo fue tu niñez, por ejemplo, en Colombia? Mi niñez en Colombia. Creería yo que fue más inusual o más diferente n- no todo el mundo, pero casi la mayoría de la niñez en Colombia. Fue más en términos de aprendizaje, muchas cosas vividas, malas como buenas, y cosas que me ayudaron a formar un carácter o a formarme a sí mismo, a lo que soy hoy en día, con muchos recuerdos, y eso. También muy agradecido por cosas de tal vez que haya vivido antes y que las pueda rectificar hoy o tomar como ejemplo, o eh, cosas como que tal vez haya hecho o haya pasado como que no quisiera pasar ahorita en sí. ¿Cuáles fueron algunas de esas cosas que dices que hoy por hoy te ayudan y que quizás en ese momento fueron difíciles? En ese tiempo, quedarme callado. En, en pensar que yo todo lo podía, o en pensar que no necesitaría ayuda de nadie, o en pensar que no tuviera gente que estuviera dispuesta a ayudarme. Mi vida o mi niñez es basada en muchas cosas, tantas malas como buenas, y por miedo o por una sensación de no sentir que no hay nadie ahí, o sentir que no pudiera pedir ayuda, o sentir que alguien estuviera dispuesto, o tuviera la importancia de ayudar o intentar hacer algo para buscar una solución. Parte de tu niñez también la viviste en Ecuador. Ujú. ¿Cómo fue esa transición de Colombia a Ecuador? Al principio fue muy difícil porque somos pegados, pero son culturas diferentes en términos de hablado, expresión, cosa. Me recuerdo que en la primera vez que nosotros llegamos fue muy nostálgico dejar todo, la casa, mi familia, todo, y adaptarnos ahí. Cuando empecé a estudiar también por la forma en que me expresaba, y, y al final tuve que adaptarme obligatoriamente a esa cultura, a eso, y, y sí, también un poco discriminante por el simple hecho que es como, no todo, pero pasa en la mayoría, que porque vienes de un lado a otro, no sientes mucho esa acogida o esa bienvenida. Entonces, también mucho sacrificio de parte de mi familia, de mi mamá, de mis hermanos, aguantando muchas cosas, pero a la vez también como un hogar que nos trajo tranquilidad y esa seguridad que de pronto ya en Colombia ya no la teníamos. Entonces, bien, digamos. Sí, o sea, ¿piensas que o sientes que tuviste una mejor vida en Ecuador de la que tuviste en Colombia? Exactamente. Sí, porque, o sea, mis recuerdos ahorita son más de Ecuador. Yo
nos mudamos a Colombia cuando tenía 10 años. No tengo mucho recuerdo en Colombia o lo poco que recuerdo lo vivo en Colombia son más cosas malas que hayan pasado ahí o cosas así. Pero ahorita lo que más haya vivido o que haya aprendido adaptándome más fue a lo de Ecuador, como los estudios, eh, cómo iba el transcurso de mi vida, cómo fue el transcurso de mi vida allá. Entonces, ¿Cómo lucía un día normal en Ecuador para ti? bueno, mi mamá trabajaba, mi mamá es mamá soltera, tuvo que trabajar para mantener a 5 niños. Eh, entonces mi mamá no tenía tiempo para pasar todo el día con nosotros, entonces ella nos buscó un colegio que es tipo internado, que empezamos desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces nuestro día a día fue eso, como que de mañana nos levantábamos todo, nos vestíamos, nos arreglamos y a estudiar y en la noche llegábamos a comer y a dormir. Y eso era como, eso fue una rutina de día tras día tras día. Eres un poco abierto respecto al tema de que en Ecuador, siendo un niño con tus hermanos, también te viste en la obligación de ayudar a tu mamá a trabajar. Sí. Eh, Cuéntanos un poco de eso, cuál era la ayuda que le brindabas a tu mamá. Mi mamá, vuelvo le digo, es una mujer muy guerrera, a pesar de todo, y la admiro mucho, y a pesar de su condición, el desgaste físico, porque ella trabajaba en vendedores ambulantes, o sea, vendía cosas afuera en la calle, en Ecuador vendía frutas o legumbres, algo así. Entonces, ella a veces, la ayuda que yo le brindaba era ir con ella y mi expadrastro al mercado, porque nosotros comprábamos al mayorista y después lo revendíamos. Entonces, la ayuda era como que ir con ella, comprar y ayudarle a cargar las cosas, después ir al punto donde ella vendía y, y también como que ayudándole a vender en los semáforos. Antes de eso también, en los primeros días o el primer año que llegamos a Ecuador, empezamos limpiando vidrios. Entonces, trabajamos todos juntos o todos juntos íbamos a un semáforo y pues, yo limpiaba vidrio, a veces mi mamá vendía fruta y así éramos sucesivamente. Entonces, fue una ayuda ahí entre todos. ¿Cómo fue eso para ti? ¿Cómo te sentías en ese momento? En ese sentido me daba pena, la verdad, porque antes tenía mucho de compararme con los demás. Antes miraba que había niños en esa edad que tenía todo, o pasar del lado de un carro y ver a un niño que me miraba vendiendo me da como pena, aunque al día de hoy lo veo que fue algo absurdo porque la vida es bueno como que, porque yo ahorita aprendí y valoras más las cosas, entonces eh, fue humillante también porque cuando limpiaba vidrios a veces uno se acercaba a la demás de buena manera y la otra persona te trataba de mal, te humillaban, me decían váyase para su país o tal vez ellos tenían un mal día pero se desquitaban con los demás que solo Claro. intentaban buscar un sustento o buscarse un ingreso sin hacerle mal a otras personas. Entonces fue duro, fue duro. Sin embargo, dices que tienes mejores recuerdos de Ecuador que de Colombia, por lo cual me imagino que aún con lo duro que fue, digamos, llevar el sustento a casa y ayudar a tu madre, fueron lindos momentos. ¿Estoy en lo correcto o no? Lo que me refiero a que fue lindo porque fue 7 años, entonces esos 7 años se me pegó la cultura. Mi hablado es el acento de allá. Todo se me pegó al entorno de allá. Entonces como que actualmente yo me declaro más ecuatoriano que colombiano. Entonces en ese sentido como que ya formó parte de ser mi casa. Parte de tu Sí, o identidad. sea, parte de mi casa, mi identidad, o sea, que yo pertenezco ahí. Y vuelvo, le digo, o sea,
es parte, no digo que solo mía, porque hay mucha gente que pasa eso, sino como que hay cosas buenas, aprendí a trabajar, aprendí a ser independiente solo, viví muchas cosas solo, también viví momentos con mi familia, experimenté cosas nuevas, entonces eso como que lleva puntos buenos y malos hacia mí. Pero por sí es como que llevo eso, o sea, que es como mi hogar, porque son los recuerdos que llevo de ahí, los que tengo de ahí. Héctor, ¿cómo llegan tu familia y tú a Nueva Zelanda? Uh, es que fue mucho de altas y bajas. Mi familia, no venimos de una, digamos que mi familia no es una familia típica de todo, que una familia unida, mi familia muy, no sé cómo se dice esa palabra, fragmentada, como muy Ujú. rotas, llenas en sí de problemas, de discusiones o cosas. Vuelvo y le digo, mi mamá es una mujer muy guerrera. Ah, antes no lo admitía, ahorita lo admito. Y fue eso, como que se mató mucho, se mataba mucho, como intentar para darnos, no nos podía dar todo, pero nos daba lo necesario. Entonces, para intentar dar eso, hubo una ausencia de ella, casi parte de mi vida. Entonces, esa ausencia nosotros nunca la entendíamos porque éramos jóvenes y experimentamos cosas malas, siendo honesto. La ausencia era mientras ella trabajaba, Sí, o sea, vuelvo y le digo, o sea, tenía que trabajar no porque no, pudo estar muy presente con sí, ustedes. entonces hubo malas amistades, malas cosas. A veces llegaba muy cansada y también mis hermanas mayores tuvieron una responsabilidad de cuidarnos a nosotros porque mi mamá no lo podía. Y vuelvo y le digo, mi mamá nunca tuvo por sí un apoyo de su familia, que sería siendo mi abuela o eso. Entonces hubo ese fragmento o ese punto que se fue quebrando dentro de nosotros. Entonces después de eso hubo problema interno entre mis hermanas y mi mamá. Entonces primero éramos estar acá hace tiempo, solo que mi hermana mayor decidió ya irse y le retrasó el tiempo la llegada acá. Después eso fue mi otra hermana que también. Y al final, en el 2022, mi mamá recibió una llamada y se nos dio la oportunidad de llegar acá. Me recuerdo que estaba muy feliz. En ese tiempo yo también quería tomar de pronto la decisión de mis otras hermanas, solo como que, De quedarte allá en Ecuador. sí, o sea, vuelvo y digo, o sea, como que hubo cosas malas, como que yo pensaba en sí mismo, como que ya irme, o puntos que ya te cansas y piensas como que ya alejarte de todo. Pero me puse a pensar y dije, esa sería una mejor oportunidad para mis hermanos, para ella, para mi mamá, para mí de pronto también. Que fue el punto que no llegué a tomar esa decisión de irme, sino que darme o aprovechar esa oportunidad que no habían dado. Entonces la llegada acá fue muy chévere, muy especial y porque fue cosa nueva, todo el trato fue muy diferente al trato que recibimos cuando llegamos a Ecuador. ¿Te Y sentiste más bien más, recibido? sí, más aprecio, más atento, como que la gente no te discrimina, tú eres eso, o tú eres otro, y más serviciales. En el punto de que Ecuador, huevo, te digo, no, o sea, en Ecuador como que no eres de Ecuador, entonces no te va a ayudar. Como ahí te ves tú. Acá no, como que acá más, vienes de otro país, ¿qué necesitas? ¿Estás bien? ¿Quieres eso? ¿No es un poco difícil para ti de pronto, si dices que Ecuador es parte de tu identidad y te identificas más como ecuatoriano que como colombiano, saber que este fue el país donde de pronto te sentiste más rechazado o tuviste más dificultades eh, respecto, digamos, a sentirte parte de él? Sí, es que vuelvo y le digo, o sea, al final es como que fue costumbre. Al final de todo el rechazo, la discriminación, las humillaciones, me acostumbré y la formé parte de algo normal en mi vida. Lo normalizaste. Lo normalicé. Entonces, antes me afectaba mucho sentimentalmente y emocionalmente porque yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué son así con esa persona sin saber o sin intentar de conocer por dentro de la persona?
Pero después como que lo fui normalizando, me fui... Antes, o sea, cada vez que me decían, vete a tu país, o tú vienes de una tierra que es narcotráfico, eso, y me afectaba antes como que ya no le paraba intención. Cambio que acá fue muy diferente y también porque fue algo nuevo, es algo nuevo para mí, entonces como que eh, no, no llevo esa cosa como que, sentirlo todavía en un hogar. Porque igualmente es un punto bueno, este país me ha brindado muchas puertas y he aprendido muchas cosas, pero también me ha quitado hartas cosas al mismo tiempo. Cuéntame cómo fueron tus primeros días acá en Nueva Zelanda. Mis primeros días fue bien, la verdad. Vuelvo le digo, fue muy nuevo. Tal vez en Colombia tuvimos que sobrevivir con lo básico, o con lo que nos daba, o con lo que le da mi mamá. Y acá, a veces en Colombia nos tocaba, en Ecuador nos tocaba tomar así sea guapanela con pan o arroz con huevo. Igualmente no me avergüenzo porque yo sé el sacrificio que hubo atrás para Claro que lograr sí. comer eso o dormir en un techo. Pero acá como que hubo eso, un techo, una, un plato de comida, pollo, carne y eso. Fue bien los primeros días, el servicio, la gente pendiente de la salud de cada quien, pero creo yo que hubo un fragmento ahí que se disolvió entre mi familia, la relación entre mi familia y yo, que yo soy muy humilde. A mí, yo vengo de una parte que he visto gente morir, visto gente, me ha tocado comer o aguantar hambre o llorar o hartas cosas que me llevan esa humildad, que para mí toda la gente es igual. Sin importar que esté donde esté o tenga lo que tenga, para mí siempre va a ser la igualdad. Y creo que hubo un punto que sentí yo que a mi familia se le subió un poquito el ego. ¿En qué sentido? Como que llegamos acá y comenzó como que, ya estamos acá, es lo otro. Hubo otras ciertas razones que son muy delicadas y que al final rompió ese, y también ya venía roto ese vínculo con mi familia. Entonces como que él fue el vaso que derramó la gota y decidí a mis 16 años irme, o sea, separarme de mi familia y empezar mi vida sola. ¿Cómo fue ese proceso? Muy difícil, Muy difícil. porque fue más miedo, miedo en que pensaba que no iba a lograr nada solo, o porque yo ya está, y es como una costumbre, o sea, toda mi niña viví con mi familia, y empecé a que me tocaba ya las cosas solo, me daba miedo, pero a la vez las quería porque ya sabía que con mi familia no podía más. Y también estaba parte de mi familia porque era como que estaban ahí intentando como que no, tú debes que estar con nosotros, si no, no vas pues solo. Primero día fue solo, miedo y soledad, porque mi familia en ese tiempo como que me odiaban, lo sentía así, tal vez no, no sé. Y era como que mi rutina era solo, no tenía amistades ahí y, y fue muy deprimente. ¿Al cuánto tiempo después de llegar te separas de tu familia? Yo me separo de mi familia por ahí alrededor de los 4, 5 o 6 meses, no me recuerdo muy bien específicamente. Ok. Eh, Hubo un cambio, vuelvo le digo, un cambio de mi mamá, un cambio de mi padrastro, un cambio de todos. Se le subió el ego a ellos. Y mi mamá es una persona que en ese tiempo, no sé, se dejó convencer de cierta aplicación a algo tipo estafa. Y mi padrastro se daba cuenta y también como que hubo un problema. Pero ese problema creo yo que era resolverlo entre ellos dos. Solo que mi padrastro me involucró a mí y yo intenté como que solucionar eso. Primero, vuelvo y le digo, son mayores y yo tengo 16, o sea, tenía 16, entonces Sí, al como final que eras un niño. ya no tenía nada que ver y son cosas que tienen que arreglar adultos y más como pareja. Ayudar en eso, mi mamá, no sé, estaba ciegada a eso, pasó muchas cosas y llegó un punto que se quería quitar la vida
se va a quitar la vida. Yo me recuerdo que yo en mi vida al final quedé como solitaria, o sea, como que no me afecta estar solo, como que si la gente ya me rechaza o no, sin importar que sea familia, no. Pero yo soy muy apegado a mis hermanos. Tengo mis dos hermanos pequeños. Entonces como que yo siempre he querido como que ellos no pasen o viven cosas que ya hemos pasado yo y mis hermanas mayores. Y ese punto que ella se intentó quitar la vida, yo no le vi la razón. Y yo le dije a mi mamá, ¿usted está dispuesta, porque fue por una persona que ni siquiera conocía, algo zurdo? Solo que yo me recuerdo que le pregunté a mi mamá, ¿usted está dispuesta a irse y dejar, no a mí, porque vuelvo y le digo, o sea, mi vida pasé solo. He vivido cosas sola de temprana edad y a pesar de todo eso que haya vivido solo, he salido adelante. Nadie, ni mi mamá siquiera supo qué he pasado, pero lo supe sobrellevar y no me supe derrumbar por esas cosas. Entonces le pregunté a mi mamá, volviendo al tema, que si ella estaría dispuesta a irse y dejar a mis hermanos pequeños. Y la respuesta de ella fue sí. Entonces fue ese punto de decepción hacia ella y de tristeza. De saber que ella estaba dispuesta o tuvo esa reacción por una persona y no tuvo esa prioridad que somos sus hijos. Entonces hubo un quiebre emocionalmente mío. Y en ese tiempo no la odiaba, sino estaba decepcionado. Entonces pasó eso y yo decidí ya irme, porque irme en el sentido que a pesar de lo que escuché, ya sentía como que ya no era importante su vida o algo así. Entonces decidí ya empezar mi vida solo, con miedo, sin pensar qué había después. Pero, o sea, como que ese resentimiento ya a mí como que sí o sí debes que ir solo. En mi mente decía como que no eres importante para ella y no lo vas a hacer. Entonces mejor vas a lo mismo estando con ella o sin ella, vas a estar solo siempre. Entonces como que y también como que en ese tiempo como que solo y yo intentaba demostrarle a ella que yo no necesitaba su ayuda o que yo podía ser mejor persona y también mejor persona para mis hermanos o en un futuro hacerme cargo de ellos. Héctor, cuando miras ahorita esa historia tan dura y dolorosa, Ujú. la miras ahorita desde la adultez, ¿te sientes culpable por ese quiebre o la separación con tu familia, Mm, sabiendo que eras un niño? No, honestamente, yo antes la odiaba. Ahorita no la odio ni le tengo resentimiento, solo que esa imagen todavía se queda en mí, o sea, ese recuerdo o ese dicho. Sino como que al final yo veo lo que hubo detrás de eso. Entonces como que yo sé lo que ya ha pasado, lo que eso y es un agradecimiento, pero no creo porque vuelvo y le digo, una persona menor, a esa edad no tiene culpabilidad de que una persona se fragmentara algo y más cuando son mayores. O sea, mi mamá es Claro. ya mayor, mi padre es mayor, yo 16 años. Ellos deberían que enseñarme a mí, si no, yo lo sentí que ellos tenían que aprender cosas. Entonces, no, Cuéntame, ¿qué es eso que de pronto extrañaste más cuando empezaste tu vida acá solo, de tu familia? nosotros vivíamos en un centro de refugiados. Me recuerdo que pasó los primeros meses, que fue 2 o 3 meses solo. Yo vivía con ese resentimiento, ese coso que yo no podía ver a mi familia. Nada. Pasaba solo, estudiaba y al final decía, bueno, me quedé solo. Quedé solo en un país que ni siquiera están mis abuelos, mis tíos, nada. Los 2 meses mi mamá se vino a vivir acá y a mí me tocó quedarme solo en Oakland, casi un año. En ese torno fue muy difícil porque, vuelvo y le digo, yo estaba acostumbrado a estar con ellos, mis hermanos, convivir y ya saber que ellos estaban muy lejos, yo estaba en un país, no en una ciudad solo, estábamos en ciudades diferentes.
Fue difícil, pero afortunadamente digo que a veces las cosas pasan por una razón. Ellos se acuerdan, yo que viviendo en ese centro de refugiados 2 meses, después me mudé a una casa de latinos, de una familia peruana. Y gracias a ello pude sentir tal vez el amor de una familia que yo nunca la tuve con la mía, porque es una familia de cuatro, es una hija y un hijo, la señora y el señor. Y fueron tan especial que desde el primer día me adoptaron como si fuera un hijo más para ellos. Servicial, atentos, me preguntaba cómo iba, cómo no. Y fue poco a poco ese miedo que antes tenía a empezar solo, se me fue yendo y fue como motivándome. Y al final le tengo un agradecimiento a esa familia que fue una parte fundamental de Arica, o sea, de tu proceso. de mi proceso. Y viví casi con ellos un año. Entonces eso, pude establecer como una familia. Yo no lo veo como yo lo veo a ellos ya como mi segunda familia, o una familia y ellos me dicen que yo puedo contar con ellos, y yo sé que puedo contar con ellos en situaciones peores o lo que pase, ellos van a estar ahí. Dices pues, estuviste un año con ellos Ujú. después de separarte de tu familia y de allí fuiste reubicado acá, en la misma ciudad donde vive tu madre. ¿Cómo fue tu vida desde entonces ya estando en esta ciudad? ¿Cómo era tu vida? ¿Con quién vivías? ¿Tu diario vivir? ¿Cuáles eran las actividades a las que te dedicabas? En Oakland, Huevo Lego. En Oakland, la familia peruana estaba bien estable, ya me había establecido bien. Estaba en la universidad, en la UT, en mi curso de inglés, y también estaba haciendo un curso de marketing. Tengo un certificado. Y íbamos bien porque, Huevo Lego, o sea, mis 17 años y una Navidad que siempre supuestamente la pasaba con mi familia, la pasé solo con ellos, que fue algo raro para mí y triste. Entonces, como que eso, pero a la vida extrañaba mucho a mis hermanos. ¿Soñabas a tus El hermanos? punto que más extrañaba era estar al lado de mis hermanos, vuelvo y le digo. ¿Pudiste comunicarte con ellos en ese diciembre, en esa Navidad? No porque, vuelvo y le digo, tenía ese resentimiento y eso es lo que digo, que este me quitó mucho. Me quitó esa independencia. Me dieron la opción de independizarme, me dio mucho y me quitó mucho. De- en el sentido que, no, en ese punto no. No hablaba con ellos, los extrañaba, pero estábamos el ego. Estaba ese resentimiento como que yo no los quería hablar o no tenía un contacto físico entre mis hermanos y yo, sino era yo, mi mamá, mis hermanos. Entonces como que yo no quería llamarla a ella o hablar con mi familia. Entonces, y también porque estaba eso, o sea, como que desde ese momento vuelvo y le digo que como eso, como que yo debía que salir adelante solo e intentar como ver cómo yo podía ayudar a mis hermanos para que no sintiera eso, porque en ese día que ella se intentó de quitar la vida, fue un día, el peor día, digamos, no uno de los peores días de mi vida, y que yo pude evitar que mis hermanos no vieran ese día, o porque ese día ellos estaban ahí conmigo. Sino cuando pasó todo eso, yo lo que siempre digo, hoy pensaba más en ellos, en el bienestar de ellos, y yo lo que hice fue como que se fueran y yo aguantar todo eso solo. Pero yo en mi mente era como que estaban lejos, ya había vivido eso, lo que estaba. Y sentirme de que la distancia, y si llegara a pasar otra vez, no estar ahí para ellos o que ellos vivieran eso. Entonces estaba eso, y ellos me dieron una opción después del año, que fue si yo quería quedarme viviendo todavía con la familia peruana, y ellos no querían que me fuera, ellos me dijeron que me quedara, porque yo ya, la señora me decía hijo, yo le decía mamá, el señor también, a los niños le decía hermano y hermana. Me incluyeron todo en la Navidad y todo. Creo que pasamos 2 Navidades juntos, una. Porque para quienes nos ven, para que de pronto darles un poco de contexto y entiendan de lo que nos está hablando Héctor en este momento, es Héctor al separarse de su familia, el gobierno de Nueva Zelanda le dio la oportunidad, o más bien lo que sería la institución que protege los menores de edad en el país,
le dio la oportunidad de tener de pronto una independencia, de ser reubicado y como Héctor era un menor de edad, de apenas 16 años, fue, digamos, reubicado con una familia peruana. Y De te- allí entonces te dan la oportunidad de pronto de otra cosa, de... sí, el gobierno me dio la oportunidad de independizarme siempre y cuando uno del gobierno tenía mi custodia legal. Ya en ese tiempo, cuando yo decidí de irme, la custodia legal que tenía mi mamá, automáticamente se la quitaron y se la pasaron al gobierno. Y el gobierno se la cedió a un trabajador de ellos, que en ese tiempo es una señora espectacular, que hasta el día de hoy sigue en contacto y sigue pendiente de mí. Trabaja ahí, se llama es en Oranga Tamariki. Y ella era pendiente de mí. Fue la que me reubicó con la familia peruana. Ahí fue donde dices todo. Y ella misma era como que pendiente y ella me miraba porque yo me expresaba con ella. Y ella a veces ella sabía cuál era mis temores, que eran mis hermanos. Entonces después de la Navidad, ella me ofreció y me dijo que si yo quería encontrar una otra organización para que me brindaran la casa y el apoyo acá en Wellington, cerca de mis hermanos. La organización es Chalet 2000 o Chalet 2000. Y ¿Cómo fue tu tiempo ya con esta organización, en esta nueva ubicación? primeramente no me quería mudar porque vuelvo y digo, ya me había acostumbrado, ya le había formalizado ya es vivir allá en Oakland con la familia peruana y ellos no me querían ir, solo que dijeron que si yo me preocupaba mucho por mis hermanos o que quería, que podía estar, que igualmente la puerta de ahí iba a estar siempre abierta para mí cuando quisiera volver. Entonces decidí tomar la decisión y me mudé a la casa de ellos, de esa organización. ¿Para qué? También fue muy buen servicio, pero siento, o no sé, en ese tiempo la entendí diferentes cosas, cosas que ellos habían prometido y al final pasa el tiempo, cosas que no se fue cumpliendo acorde de lo dicho. Pero aparte de eso, muy buen servicio. Actualmente todavía sigo viviendo bajo de su techo, de sus casas, con sus ayudas, pero no como antes. Entonces, yo me recuerdo que en los primeros días que yo llegué ahí, era muy estricto en ciertas cosas. Yo me había mudado acá, primeramente era por estar cerca de mis hermanos, pero cuando yo me mudé acá, la regla de ellos era que no podía estar cerca de ellos. Tuve casi un año que no podía estar cerca ni de mi mamá, ni de familia, ni de mis hermanos. Entonces, como que era algo frustrante para mí porque ellos sabían el motivo por la cual yo me mudaba acá, o sea, para estar con ellos, para ir a visitar a ellos, para estar cerca de ellos y sentir como que ellos me ponían ese límite, como que no, no puedes, no puedes estar acá. Y eso fue más frustrante para mí y más, no sé, o sea, una sensación muy rara. ¿Al cuánto tiempo de estar acá logras volver a conectar con tus hermanos? Conectar con mis hermanos, el primer año fue así. ah, eh, en la casa que yo vivo están líderes. Hay que ver un líder, y pues porque no vivo solo, vivo varios jóvenes también, casi lo mismo. El primer año fue eso. Hubo un líder que se llamaba Matt y con él no. Era además, fue mi cosa que me frenó mucho a lo social también, porque no podía socializar, no podía hacer nada, no tenía amigos. Entonces pasaba de estudio a casa, de casa a estudio. O sea, estudiaba, digamos, de 9 a 3 de la tarde y el resto del día era mi casa todo el día. Y así, y los fines de semana sí. Después al año vino usted, que vino pasando usted a ser el nuevo líder. Y con usted fui como que ya incluyéndome, podía ya como que incluirme más con mi familia. Pero creo que el tiempo que vi, aparte en lo contando de Oakland y eso, ya no me sentía, se fue gastando esa sensación o esa cosa que ya no me siento parte de la familia. Sino yo ahorita lo veo como mis hermanos y mi mamá, pero no cual que
ese punto, la casa de ellos, es mi hogar. No, no lo siento así. ¿Ya sientes el hogar donde estás, la casa, como tu nuevo hogar? Sí. Y las personas que te rodean, los otros jóvenes, No, la verdad no tengo relaciones con ellos. con ellos. Como Héctor lo menciona, efectivamente yo fui en algún momento y durante sus primeros años acá, fui uno de sus guardianes o digamos el líder de la casa donde Héctor vivió y allí convivíamos con otros jóvenes. Yo estaba a cargo de que pues, en la casa se cumplieran algunas reglas y de que pues Héctor tuviera su mejor experiencia, obviamente como un joven, el cual pues el gobierno tenía su custodia y pues el cual se estaba adaptando a esta nueva cultura, a este nuevo país. Y también uno de mis objetivos fue reconectarlo con su familia, la cual conozco y su madre es una mujer encantadora y sus hermanitos también lo son. Ujú. Héctor, bueno, conectas con tu familia al tiempo. ¿Cómo ha sido tu vida desde entonces, después de que logras otra vez conectar? ¿Cómo ha cambiado la relación ahora con tu familia después de todo esto? Uh, bien. Ese rencor que yo le tenía a mi mamá o esa cosa de, por lo sucedido anteriormente, lo comprendí o vi el punto no solo negativo, sino, vuelvo y digo, detrás de pronto de mi mamá, de pronto de tanto estrés o de tanta cosa que ha vivido en Ecuador o tanto que se ha sacrificado por sacarnos adelante, también le quitó la oportunidad de eso de pronto ella vive su vida. Porque yo digo que dejó su vida por intentar darnos una vida a nosotros. Entonces ya ese remordimiento y ese coso que le tenía ya no le tengo, sino le tengo una admiración y un agradecimiento. La relación ahorita con ella está bien, ya no está con mi expadrastro por ciertas X cosas. Eh, sí, bien, la comunicación con mis hermanos está bien, pero vuelvo, le digo, su, cada vez que voy allá no siento comunicación, como que solo voy es como cuando tú vas a visitar a alguien, o sea, como que solo vas de visita y te vas. Pero intento así, también intento, aparte de ser un hermano, ser como un papá para mis hermanos. Como que mis hermanos están en esa etapa de aprendizaje, aprendiendo cosas y es normal porque eso se trata de la vida, aprender, a equivocarse y otro. Solo como que intento no hacerle entender como que advertirles como que hay cosas que si hacen va a haber consecuencias que no son buenas. Y se lo Eh, digo como en cuestión personal. Y también mi mamá. Entonces, una vez hemos hablado de ella y le digo más en cuestión de, primero, no es quitarse con los demás, en cuestión si tienes un mal día o algo. Y segundo es el diálogo, que no todo se resuelve a los golpes, no todo se resuelve insultando o diciendo cosas por no, sino el diálogo, que al final es familia. Ella nos tiene a nosotros y al final, bueno, si tal vez ella se haya sentido que no tenía nadie, realmente nos tenía a nosotros, que somos sus hijos, igualmente nosotros. Nosotros tenemos a ella que es nuestra mamá. Y eso, como que yo solo que intento, y también un punto que vuelvo y le digo, no me conecta más en otra vez establecer esa relación con ellos como familia, es como que dentro de mí, dentro de lo sucedido, ya no es remordimiento, sino como que yo quiero que ellos formen una familia, que haga, que sean más unidos. que sea más unido, que sea esa familia que yo en mi niñez soñaba que fuéramos, una familia unida, una familia amorosa, entonces yo dije que yo prefería mantenerme alejado, pero a la vez pendiente de ellos, pero que ellos estén así, que puedan tener esa familia de tres. Yo
que yo me excluí, sabiendo, sé que soy parte de la familia, pero me excluí para que ellos pudieran vivir eso. Y, y sí, y al final intento estar ahí cuando ella lo necesite, cuando mis hermanos lo necesite, estar ahí pendiente, pero igualmente, como digo, de lejos. Lejos. Héctor, ya más centrándonos en tu vida em, del hoy, cuéntame de qué es lo que más te sientes orgulloso de todo tu camino y de toda tu vida. Creo la persona que me he convertido en hoy, honestamente. Antes le tenía miedo al rechazo social o me aguantaba muchas cosas para poder encajar en la sociedad, digamos así. Y, y que a pesar de todo, mi personalidad o mi forma de ser nunca cambió, ni para mal ni para bien, sino, bueno, o sea, en un punto positivo. Antes yo perseguía a la gente, así me rechazaban, yo era tras de la gente, porque, y también era eso, que aprendí a estar conforme con o sin alguien o personas. Y eso es parte que yo lo que me siento muy orgulloso de mí. O sea, he tenido mis errores también, porque todos cometemos errores. He tenido personas muy especiales en mi vida que, como le digo, por cierta o malas decisiones, se han alejado, pero que me han traído enseñanzas. He aprendido a ser buena persona, más comprensible, más maduro mentalmente y aprender a aceptar mis errores porque antes no lo aceptaba y a no compararme tampoco. Creo que también eso fue un error mío mucho. Antes me comparaba mucho con la gente y sí, también orgulloso de lo que he podido lograr a través de mi esfuerzo y de dedicación. Muchas cosas y que al final no necesitaba lograr cosas para demostrarle a los demás, sino que ahorita lo que logro, hablando material o cuestión, lo logro más para yo sentirme capaz que puedo. Entonces, eso, he logrado amistades, relaciones, así, por mí mismo. ¿Cuál ha sido o el que crees que haya sido el mayor logro hasta el momento en tus ya 21 años de vida? Uh, no sé, la verdad. Puede ser que todavía que vaya por buen camino. No digamos que no haya un logro así concreto. Pero primero estar bien conforme y sentirme orgulloso que al final de ese miedo pude salir adelante solo. Lo, lo que he podido materialmente hablando con mi esfuerzo y establecer muy buenas amistades o asociarme con gente muy especial para mí. Héctor, si conocieras en este momento o supieras que alguien de las personas que nos ve está atravesando lo mismo que tú atravesaste hace algunos años y sintiera quizás el mismo miedo que sentiste, las mismas dudas, ¿qué le dirías a ese niño que está empezando el camino que tú transitaste hace algunos años? Que a veces sentir miedo es normal. A veces uno por miedo no siente cosas, a veces el miedo te frena mucho. Pero es que arriesgarse. Igualmente, todo lo que pasa pasa por algo. Y aparte, he escuchado que después de todo lo malo, atrás de todo lo malo hay algo bueno. O viceversamente. Y eso, y que a pesar de todo, no solo aferrarse a que usted puede y aprovechar cada ayuda o aprovechar porque siempre vas a tener a alguien que te ayude. No necesitas. Y aprender a pedir ayuda. Creo que en ese tiempo yo nunca, yo antes era mi mente que yo lo podía solo.
nunca pedí ayuda, entonces me sirvió, pero después de los 19 comencé como que más a expresarme con la gente. Bueno, ya porque actualmente digamos que está todo bien, pero hay ciertas cosas o ciertas que se quedan. Yo en ese tiempo era muy estresante, muy deprimente y la gente me decía, pides ayuda. Y decía, no, no, no. Creo que eso te lleva con secuelas a tu cuerpo o al coso. Entonces como que, o sea, sí, o sea, como que al final, ¿qué le diría? No, o sea, primero que no se sienta solo, que, que solo se ponga la motivación, hablando de religioso, porque yo soy religioso, que cree en Dios, que confíe en Él y que a pesar de todo hay que demostrar que uno es valiente y no quedarse en ese coso como que si intento algo nuevo, como que en ese miedo como, pero es nuevo, no sé qué va a pasar, sino que en la vida hay que arriesgarse, el que no arriesga no sabe. Entonces, igualmente va a haber siempre un lado positivo, entonces como que arriesguese y póngase en eso, como usted puede intentar y dale, ya. Es un gran consejo, Héctor. Estoy seguro que quien te escuche y esté pasando por lo mismo lo va a agradecer. Héctor, ¿cuáles son tus pasiones actualmente? Gimnasio, jugar videojuegos, juego mucho, más con mis amigos, salir a veces con mis amigos, hacer X cosas random, y ya, y mi casa dormir, joder. Cua- El trago, no mentira, no, muchachos. No, ya. Antes también tomaba mucho. Es que hay que también intente coger hobbies buenos. A veces ir de fiesta o eso es bueno de vez en cuando, pero no todo el tiempo, porque después es malo. Experimenta y verán. Héctor, vamos a hacer una dinámica o actividad y quisiera que me dijeras cuáles son, o si me las puedes incluso mostrar, si las trajiste contigo, o tienes alguna fotografía de ellas o algo. ¿Cuáles son esas tres cosas, las tres cosas más valiosas en tu vida? Mm. Una es material y las dos no son más sentimental. Ok, La primera es, ya voy por mis 21 años. Y de ese 21 años, vuelvo y le digo, nunca supe que era tener un papá. Mi papá se ausentó, fue más en busca del dinero, en busca de riqueza. Y se perdió esa cosa, como que es esa etapa de la vida, como sentir que ser papá o sentir ese amor para sus hijos. Porque él mismo me lo dijo. Ya a mis 19 años, justo en el mismo mes que iba a cumplir mis 19 años, supe que era tener un papá, porque se acercó a mí. Pero desafortunadamente fue muy corto, porque, y cuando cumplí mis 19 años, fue el primer mensaje que yo recibí, que es lo que conservo, lo conservo en mis redes sociales. Ese es el mensaje, como que el primer mensaje que yo recibí de parte de él, de decirme feliz cumpleaños. Desafortunadamente, después de ese mensaje, a la semana después, a él le quitaron la vida y me quedé con esa nostalgia que fue la primera vez y la última vez que supe que era. Aunque fue corto tiempo, lo aprecio mucho y lo llevo conmigo. lo siento mucho, Héctor. Digamos que material es esto, un tatuaje que me hice, la cruz y la fecha que él falleció. Que también es el significado de lo importante que fue tu papá, aún en su ausencia también. Sí, sí. Acá ahí está la segunda. La segunda fue, no muy importante, fue mi carácter. Sobreviví a dos intentos de que me quitara la vida, a humillaciones, a muchas cosas y a pesar de todo eso pudiera haber convertido en mala persona o, 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 o decir de cosas, es que porque a mí me pasó esto, entonces yo soy esto.
no, sino como que me hizo esa forma o ese miedo, esas cosas de dar lo mejor de mí siempre y de ser una buena persona cada tiempo y aprender a decir no o poner límites o validar mis cosas. Si algo yo pienso que no me gusta, no me agrada, no. Y también que antes peleaba mucho o era cosa y ahorita no. Es como que ahorita es, si yo no siento que algo no, yo me alejo. Digamos que las partes, o sea, la personalidad o las éticas o las cosas que se formaron en mí a través de todo eso. Y lo segundo es la carta de cumpleaños de mis 18, 19 años, de todas las personas especiales de mi vida en una carta. Esas son las tres cosas. Tenemos entonces el mensaje de tu papá, Ujú, que te lo envió por redes sociales. ujú. Tenemos la carta donde varias personas de tu círculo que aprecias te la escribieron. Y la última es, yo en mi vida pude experimentar una persona que me amara en cuestión de pareja, que por errores míos y por el vuelvo le digo, por no poner prioridades o buscar aceptación de los demás, nunca supe aprovechar eso. Entonces, digamos que el primer amor de mi vida, una persona que estuvo ahí, intentó ayudarme en mis días malos y en mis días buenos, y la única que me ha visto llorar o derrumbándome y eso, y la que me ha dado motivación. Tengo un obsequio que ella me dio, lo tengo en mi casa, muy guardado, que al día de hoy, aunque ya no estemos juntos y eso, yo lo llevo y llevo también ese recuerdo de ella y ese agradecimiento que le tengo a ella. Que a pesar de que como hayamos terminado eso, es una persona que es muy maravillosa y eso, y eso, o sea, como que conservo eso, ese momento y ese coso o objeto que ella Ese me ha dado, detalle. que tengo. Qué bonito, Héctor. Porque al final tu respuesta o las tres cosas que mencionas hablan mucho de ti y Ujú, de tu, digamos, de lo que eres como persona y de lo que es importante para Héctor Tovar. ujú. Y se puede ver y evidenciar en la respuesta que son las personas y lo que te han brindado emocionalmente. Sí, es que creo que yo, que si fuera de pronto otra persona te habla de lo material. Soy una persona que no me fijo mucho en lo material. ¿Por qué? Vuelvo y le digo, mi papá pasó 20 años de su vida buscando riqueza. No, toda su vida buscando riqueza. Perdió esa oportunidad de vivir las cosas o sentir cosas. Y al final buscando, perdió la vida buscando eso. Al final no logró ni lo que él buscaba y ni el sentir lo que es eso. Entonces, eso también queda en mi cosa. O sea, como que no quisiera ser una persona que me conformo, no pido mucho, sino. O sea, mi meta ahorita es como que, digamos, tener estable, no mucho ni tampoco poco, es tener estabilidad, pero a la vez no aferrarme a lo material, porque al final va y viene. O sea, visto, mi mamá tiene su casa, tenía su negocio y un día para otro lo perdió todo, lo tuvo que dejar. La cuestión de mi papá, mi familia, entonces no me aferro a lo material. He logrado cosas materiales buenas, pero vuelvo y le digo, no es lo más importante en mi vida o que yo digo, wow, he logrado esto, vea, yo tengo esto, porque al final es todo momentáneo. O sea, acá día de mañana no sabes qué te puede pasar y al final de eso te queda, sino lo que tú te llevas, los recuerdos o las cosas o lo que fuiste, eso es lo importante para mí. Héctor, ya para acabar, quisiera preguntarte qué reflexión tienes para ti mismo. Mm, Em, Tienes 21 Voy para 21. o vas a cumplir 21. Toma. ¿Qué consejo le darías o qué tienes para reflexionar que de pronto el Héctor de 30 años vaya a escuchar y crees que vaya a ser útil para él? Uh, de todo lo vivido, buscaba antes aceptación de la gente.
Antes me conformaba o antes a veces la gente me rechazaba o no quisiera y yo intentaba estar ahí aguantando mis humillaciones, pero es como para agradarle a la gente. Segundo, en no estar donde no te quieren o no ser tú para agradarle a otra gente. Creo yo que así sea una amistad que te hace, o dos o tres o lo que sea, que en total que te acepte como es lo más suficiente que tienes o así no tengas. Porque vuelvo y le digo, antes buscaba mucho la aceptación o me comparaba mucho con gente y me hacía daño a mí mismo. Hoy en día no, hoy en día me considero una persona diferente y si alguien me agrada o si alguien le agrada a alguien o no, es como que no, ese antes yo que intentaba intentar como que le agradara sí o sí, está ya no. Y es eso. Y también aprender a decir no. O aprender a, confortar, no, ¿cómo se dice eso? Confrontar. Confortar, o sea, estar estable Oh. o agradecer o querer lo que tengas. No importa si es mucho Agradecer, ser o agradecido. mucha gente o no. Estar normal, o sea, confortable. Esa es una gran respuesta, Héctor. Muchas gracias por compartirnos un poco de tu historia, por abrirte al público de a través de ti. Y personalmente te deseo lo mejor en tu futuro y en los años venideros. Gracias, Héctor. Que tengas un gran día. Toma.